Bueno, te pregunto algunos datos, no sé si te animás a tirar números de aproximación, Ok. por ejemplo, en materia inflacionaria o niveles de pobreza, si es que seguimos este camino que estamos tomando actualmente. Pobreza, yo creo que este año cerramos mínimo 57-58%. Lo que pasa es que hay un tema. Los datos de fin de año de 2020 de pobreza te salen como a fines del primer trimestre de 2021. O sea, te los enterás Claro, como medio tarde. Pero yo sí, creo que sí, sí. 57-58% de pobreza tranquilo podría llegar al 60% este año. Y Mm, el año que viene puede ser 70, tranquilo, 65-70. Y si no es el año que viene, es en 2022, digo, es casi sí, sí. irrelevante la calendarización porque digo, ese es el escenario indefectible. Lo mismo que la gente decía, pero vos decías 3 dígitos de inflación. Bueno, pero si se corre 3-4 meses, es igual. Es como si la crisis de 2001 Sí, claro. se hubiera dado en vez de en diciembre, en marzo de 2002, es irrelevante. Digo, hoy lo mirás y te cambió algo. No, no cambió nada. No, claro, el camino sigue siendo el mismo, los resultados siguen siendo los mismos, nada más cambia el tiempo. Exacto. De pobreza e inflación, lo ves con los tres dígitos para el año que viene o incluso para finales de este año, quién sabe, no sé. ¿Cómo lo ves? Finales de este año lo veo difícil. Lo veo difícil Mm, porque tuviste los primeros meses del año con la inflación baja, entonces necesitas como varios meses de acumulación de inflación muy alta como para tirar el dato interanual. Eh, mm. pero el año que viene seguro, con el descalabro que están haciendo a nivel Banco Central, sería casi imposible que no sea 3 dígitos. Eh, Bueno, y bien, después, bueno, bien, pará. A nivel PBI, este año cae 12-13 puntos, tranqui. Y el año que viene capaz que rebota 3 4 5 puntos en mejor de los casos, pero de nuevo, por un tema de base de comparación. Eh, claro. ¿Vos creés que cae 12, 13? Claro, porque, por ejemplo, veía las estimaciones que para mí bastante optimistas, va igual más o menos cerca, del FMI que te decía 9,9. Y vos ves, por ejemplo, el dato del primer trimestre, que solo hubo 10 días de cuarentena, o sea que el verdadero impacto yo creo que lo vamos a ver en el segundo trimestre, que fue full cuarentena, y en el primero ya tenés 4,8 y 5,4 interanual. O sea que ya tenés la mitad prácticamente de lo estimado por el FMI, o sea que la caída puede ser desastrosa en términos del PIB. Y también el desempleo solo con 10 días de cuarentena aumentó a 10,4, que es bastante preocupante, y repito, para mí la peor caída que vamos a ver va a ser en el segundo trimestre, que es full cuarentena, y me parece que no sé a cuánto puede llegar, pero son niveles bastante preocupantes, diría yo. no, ¿Vos qué crees? no, estoy 100% de acuerdo con lo que decís. O sea, el mayor impacto va a ser obviamente el segundo trimestre y después el tercero. Eh, Claro. y a nivel desempleo, sí, claramente, digo, yo lo veo seguro arriba del 16-17% este año, mínimo, y puede llegar al 20 o superar el 20. El tema del desempleo es que Mm, es un poco más difícil porque si la gente no busca trabajo y se desalienta y se queda con algún subsidio, esa gente no cuenta para el desempleo. Entonces hay que ver bien dentro de la población activa que busca trabajo, eh, mm, hay que ver cómo impacta, hay que ver el INDEC también. Digo, durante la época de Cristina estaban mintiendo con el desempleo también. Nosotros de hecho con Oikos hacíamos una cuenta de corrección de desempleo y calculamos el desempleo real. O sea que es gente que mintió con el desempleo, gente que mintió con la inflación, y yo creo que ya están mintiendo con la inflación y no descarto que mientan con el desempleo. Entonces, la estimación que estamos haciendo es si, bueno, en el caso de si midieran el desempleo, como hay que medirlo. Y en ese caso yo te diría, el piso de este año es 17% y podría llegar a 20 o incluso superarlo. mm. ¿Crees que mienten con la inflación? Yo no creo que mienten, pero yo creo que no es representativo igual el número que están tirando. Es lo mismo, Pero, de facto es lo bueno, mismo. Es que si claro, yo agarro una canasta que no es representativa, no mide lo que debería medir, o sea, lo que tiene por objetivo medir. Y si no mide lo que tiene digamos, por lo que tiene objetivo medir, digamos, de facto estás mintiendo. Haya intencionalidad, mala fe o buena fe, de facto estás mintiendo, porque no es o sea, vos decís que esta es la inflación, el IPC es índice de precio del consumidor. Si vos tenés un índice de precio del consumidor que no es el índice que consumen los consumidores, entonces no estás midiendo lo que estás diciendo medir. O sea que de facto claro, no es eso. Después puede haber mala fe, puede ser intencional o no, pero de facto estás mintiendo porque estás diciendo que un índice mide A cuando en realidad está midiendo B. claro.
Te quería hacer una pregunta más de la cuarentena, porque yo, por ejemplo, me metí, no me preguntes por qué, pero me metí a la página de Frente de Todos en Instagram. Y te ponen, va, igual es lo que siempre vienen diciendo, ¿no? Que es o sea, es la pandemia, no es la cuarentena. ¿Vos creés que es tal así? O sea, yo creo que la pandemia, sí, es la pandemia, afecta a todas las economías del mundo, eso está claro. Ahora, me parece que la cuarentena, yo creo que también tiene que ver ahí, es un factor muy importante, y no, y yo creo que, o sea, sí es la pandemia, pero también es la cuarentena. Porque no hay un modelo de cuarentena nada más. De hecho, hay varios y se desplomó. ¿Vos qué pensás con respecto a esto? Eh, también es una falsa dicotomía, o sea, o sea, para evaluar esto es muy simple, o sea, existe la econometría, existe las ciencias formales, o sea, vos podés agarrar un modelo y podés determinar más o menos cuánto explica cada cosa, cuánto explica la pandemia, cuánto explica la cuarentena y cuánto explica las condiciones subyacentes. O sea, para algo hubo Mm, gente que dedicó su vida a eso, ¿no? No para que cualquier, perdón que lo diga así, estoy un no pasa poco nada. deliberado, pero no, para que cualquier pelotudo opine, ¿me entendés? Como si tuviera un modelo econométrico en la cabeza y estuviera calculando los betas del modelo. Es una estupidez lo que están diciendo. Claro, Claramente es la pandemia, porque incluso aunque tengas el modelo de cuarentena más eficiente, igual te iba a pegar. O sea que claramente claro, la pandemia es. O sea, después cuánto es otro tema. Después, la cuarentena claramente es, o sea, no puedes minimizar la cuarentena. O sea que ya con eso te alcanza para determinar que es una falsa dicotomía esa. Y segundo, incluso con pandemia y cuarentena distinto, o sea, las economías, o sea, lo subyacente de la economía es absolutamente clave. De nuevo, el otro día puse un tuit ahí que es tipo, de 2018 hasta acá, Argentina va a caer 17 puntos. 2018 a 2020, acumulado, 17 puntos. mm, El resto de la TAM va a caer 4, 4 y medio. O sea, Argentina está cayendo 4 veces, 4.25 veces más que la media de la TAM. Y después el resto del mundo va a crecer cero. Si vos agarrás 2018 a 2020, va a crecer cero. Argentina va a caer menos 17. O sea que claramente hay un factor endógeno que es mayoritario, claro. porque si no, más allá de lo que está pasando en Argentina, debería haber un comportamiento similar y no lo ves. O sea, a factores más o menos parecidos deberían ver un comportamiento similar. O sea que además de ser una falsa Claro. dicotomía, es una burrada. Claro, no, y aparte la enorme diferencia de que el resto de países por lo menos tienen cierta capacidad para poder enfrentar mejor o peor esta situación y poder recuperarse después de esta catástrofe. Pero nosotros lamentablemente no lo tenemos. Y, sí, no vamos a poner una piña, me parece. Sí, No o sé. sea, lo que no entiendo, o sea, yo, no, la gente sabe que nos vamos a poner una piña, pero no sé si la gente dimensiona la piña. Realmente no sé si la gente entiende el tamaño de la piña, porque no es solo la piña, Claro, es piña más naufragio. No es 2001, esto es piña más naufragio, no hay rebote. claro, no, y aparte no tenemos ni, pero ni de cerca las condiciones que tuvimos en el 2001, por ejemplo. Porque es verdad lo que vos decís, que hay mucha gente que asume falazmente el tema del rebote, pero no tenemos, yo por lo menos no veo ninguna condición así que me diga, vamos a rebotar. Yo la verdad que no veo nada, o sea, estamos en default, un déficit de no sé cuánto, muy alto, que está cerca de llegar a los 10.000 millones de dólares, puede ser, o puede llegar a ser más, no sé, El déficit. Sí, déficit fiscal. el déficit fiscal de este año va a ser igual, por ahí va a ser 9 puntos del PIB por lo menos, 9 puntos. Tranquilo, digo, siendo conservador. 9 puntos del PIB, Claro, estamos hablando de que son, pensá que el PIB son, ponele a dólares de hoy, ponele 350.000 millones. O sea, estás hablando de un déficit total de 35.000 millones de dólares, ponele. Entre 30 y 35.000 millones de dólares para el total del año. mm, Bueno, sí, no, es enorme. y no tenés acreedores, o sea, no tenés acreedores, porque hoy no puedes colocar deuda en mercados voluntarios. Capaz que el FMI algún otro organismo se apiade de nosotros un poco y nos preste algo. Ahí estaban viendo si iban a negociar algo. Pero digo, más o menos, o sea, estás solo. O si te prestan este año, pero el año que viene tenés el mismo problema, pues el déficit va a estar ahí. Entonces, Claro, y todo eso, la gran mayoría de eso se está financiando con emisión y se va a seguir financiando con emisión. Entonces, bueno, básicamente te estás implosionando, ¿no? Estás como...
Sí, lo que estamos pasando es una olla a presión, o sea, estamos tapando, intentándolo tapar como podemos, pero va a explotar, sabemos que va a explotar. Sí, la gente no creo que tenga muy dimensionado el golpe que va a hacer y lo que va a desatar esa crisis, porque, te- como vos dijiste, que se plantan muchas falsas dicotomías y qué sé yo, entre cuarentena o no cuarentena, muerte o vida, estas cosas que te dice de vida y qué sé yo, pero realmente no dimensiona lo que va a ser la futura crisis y o sea, y cómo puede impactar más allá de o sea, porque en lo económico después se desencadenan un montón de cosas muchísimo peores. ¿Estamos de acuerdo? O sea, te hablan de muerte o vida, no sé, qué sé yo, de la cuarentena es vida, supuestamente. Yo no sé cuánta vida te podés estar ahorrando con esta cuarentena que a la vez está fundiendo a todo el mundo y después en la crisis de mañana no sabemos en qué puede desencadenar a nivel social, o sea, No, es mirá, lo- a nivel social, es que, mirá, yo te digo una cosa. Uno de los orígenes de por qué llegan estas falsas dicotomías de economía o vidas, o cuántas vidas justifica un punto del PIB, me explico, de caída, etcétera, que son esta, ¿viste? Es esta estática comparada que hace el gobierno y mucha gente que sí, apoya el gobierno. El punto ahí es que, o sea, vos tenés por un lado la cantidad de muertes hoy, que claramente es un dato a atender hoy, la cantidad de infectados y sí, muertes, es cierto, pero eso vos lo tenés que comparar contra, contra digamos, las consecuencias de esta cuarentena violenta, hardcore que estamos teniendo. Y esas consecuencias claro, vos las vas a ver, vienen con rezago, o sea, eso lo vas a ver en los próximos 12 meses, no ahora. Entonces, claro, al decir no me importa la economía, o sea, estás haciendo una falsa estática comparada, porque cuando te aumente 5 puntos la indigencia, que a mí me da eso, que de mínimo va a aumentar 5 puntos la indigencia este año, 5 puntos de indigentes, estamos hablando para fin de año, que son más de 2 millones de personas, casi 2,5. O sea, una locura. claro, o sea, que vos lo que tenés que comparar es, ¿y cuáles son las consecuencias de mandar más de 2 millones de personas a la indigencia? Son incalculables, son imposibles de calcular, porque gente que no se alimenta, que se alimenta mal, que tiene otros problemas, después no se desarrolla cognitivamente, y eso a largo plazo tiene un costo enorme y creciente en el tiempo. ¿Cómo lo calculás eso? Peor. Entonces lo que plantea esta gente es una falsa estática comparada, y en última instancia es un error cognitivo, porque si vos tuvieras la capacidad necesaria de cómputo para hacer la estática comparada correcta, no estarías concluyendo esas pelotudeces. O sea, en última instancia es un problema cognitivo. Claro. Bueno, bien, bien motivador esta charla, me gusta. Y Nada, bueno, sí.